La Nochebuena del 2024 encontró al periodista argentino Jorge Lanata, de 64 años, internado en el hospital italiano. Hacía más de 6 meses que había entrado al lugar para realizarse unos chequeos de rutina. Sin embargo, el cuadro no había sido favorable y no habían tardado en internarlo. Ayer a la noche corrieron versiones, directamente salieron de algunas cuentas de las redes sociales, que Jorge tenía síntomas de COVID y que por eso lo habían internado. Bueno, la situación no es esa, él tenía estudios programados. Lo que siguió fue un auténtico calvario, más y más estudios, terapia intensiva, nuevas complicaciones y un deterioro evidente. Hacía años que su salud no era buena. Antes de todo aquello ya había pasado por cientos de hospitales, había recibido donaciones de órganos y había sido ampliamente criticado por un sector de la sociedad que no consideraba justo que un fumador empedernido como él consiguiera una operación que tantos ansiaban y por cuya ausencia tantos mueren a diario en Argentina. Otros festejaron la decisión. Es que para estas alturas, Lanata era tan querido como odiado, y sus virtudes se agolpaban a la par de las críticas que solía disparar quienes lo tildaban de extorsionador. Para muchos, Lanata era un asiduo defensor de la libertad y una figura indispensable en lo que refiere a denuncias de corrupción en suelo latinoamericano. Otros no dudaban en describirlo como un odiador serial, un operador que había vendido su integridad para ser el vocero encubierto de ciertos partidos políticos. Para un tercer grupo, Lanata era de hecho un poco de cada cosa. Sus colegas, diferencias de por medio, siempre admitieron su importancia en un ámbito tan difícil como el de la investigación. De un modo o de otro, el hombre de la lengua afilada, que nunca dejaba de cuestionar, hacía tiempo que había perdido aquellas cualidades que lo habían vuelto un emblema de la prensa gráfica, la radio y la televisión. Por momentos no reconocía a quienes estaban en su entorno, tenía asistencia respiratoria, fallas múltiples, hemorragias que solo empeoraban todo, una avanzada neumonía y un botón gástrico. Su última esposa y sus hijas lo visitaban y si alguien les preguntaba decían que el hombre estaba en manos de Dios, que todo se había reducido a una cruel espera. Una espera que pronto llegaría a su final, pero no nos adelantemos. ¿Por qué muchos tildan a Jorge Lanata como el periodista más influyente de Argentina en la última década? ¿Cuál fue su camino hacia la cumbre? ¿Por qué generó tanto amor como odio a su alrededor? ¿Por qué se dice que fue el encargado de definir el panorama político actual? ¿Héroe, villano? Como siempre, las respuestas van a poder sacarlas ustedes, luego de ver este informe que nos va a llevar hasta el 30 de diciembre de 2024. El día que murió Jorge Lanata. Si este informe les gusta, los invito a que escriban periodismo en los comentarios y podemos hacer más videos sobre otros periodistas mundiales de gran prestigio. Comencemos. Jorge Lanata nació el 12 de septiembre de 1960 en Mar del Plata, ciudad costera de Buenos Aires, a la que todos conocen como La Feliz. Sin embargo, no fue justamente felicidad lo que más hubo en sus primeros años. Siendo muy pequeño se mudó a Sarandí, localidad del conurbano, donde creció en una típica casa de clase media-baja. Su vida fue como la de cualquier otro niño en aquellos barrios, al menos hasta 1966. Ese año, luego de que cumpliera los 6, sufrió un golpe que cambiaría para siempre su temprano modo de entender el mundo. De la noche a la mañana, su madre quedó con la mitad del cuerpo paralizado y sin capacidad de hablar. Un tumor cerebral la había dejado postrada sin que nadie lo viera venir. Su padre, tan conmocionado como él, dejó incluso su trabajo como dentista y todos los planes que tenían como familia quedaron suspendidos. Un desconcertado Jorge fue entonces enviado a la casa de una de sus tías y allí vio pasar los meses que siguieron. Allí también se volvió más parco, más meditativo, más meticuloso con los pensamientos. Allí empezó a leer, quizá para evadirse de todo aquello que no lograba comprender. Su relación con su padre nunca pudo recomponerse. No hubo festejos de cumpleaños y de a poco se acostumbró a esa especie de letargo en la que parecía que iba a transcurrir su existir. El consuelo eran esas historias que encontraba en las revistas de su tía. Esas historias que le hablaban del exterior, que le contaban aventuras que ansiaba vivir. Esas historias que estaban llenas de preguntas, pero también de respuestas. Respuestas que de hecho era lo que él quería. Respuestas ante la injusticia y ante todo aquello que parece no tenerlas. Su padre se negaba a darles esas respuestas. Su madre apenas podía mover la cabeza. Las respuestas, si las quería, debía buscarlas afuera. Y eso hizo. Decidió que iba a salir e iba a encontrarlas, costara lo que costara. ¿Las encontraría? No sabemos si todas, pero podemos decir que encontraría varias.
Sin ir más lejos, a los 55, cuando sus dos padres habían muerto, descubrió que había sido adoptado. Para ese entonces, Jorge Lanata ya no era aquel pequeño niño solitario y callado. Para ese entonces su voz era una marca registrada y había logrado poner incómodas a muchas de las personas más poderosas del país. Jamás había pasado desapercibido. ¿Y qué pensás del caso Nisman, Jorge? Que lo mataron, pero eso lo pienso desde que empezó la historia. Mira, yo pienso eso desde que, ¿no? Esa madrugada, cuando dijeron, estuvo la madre en el lugar. A pesar de que gracias a su labor muchas verdades ocultas habían emergido, jamás buscó a su familia biológica. Jorge Lanata sabía quién era. Era básicamente un periodista que había comenzado su notable carrera con solo 14 años. Mientras otros chicos de su edad se juntaban para jugar a la pelota o andar en bicicleta, Jorge no paraba de sorprenderse con incesantes lecturas. Luego, gracias a la motivación que le dieron algunos de sus profesores, escribió unos primeros artículos y el resultado selló su destino. En pocos meses le ofrecieron ser redactor en el informativo de Radio Nacional. Su padre firmó el permiso correspondiente y el resto sucedió a la velocidad de la luz. Llegaron las labores en otras revistas, el amor por el tabaco y las trasnoches. Jorge estaba ansioso por saber más, por conocer cada parte del engranaje que le daba vida al mundo de la gráfica. Su curiosidad y su predisposición le abrieron puertas, así como su juventud lo catapultó para que recibiera el rótulo de jovencísima promesa. Era siempre el más joven de las secciones en las que trabajaba, y lejos de generar envidia o rechazo, su presencia siempre era bien recibida. Todos coincidían en que Jorge tenía un don, un algo que lo hacía especial. Nadie se quejó cuando, con tan solo 25 años, asumió como director de la revista El Porteño. Aquello era suficiente para abrumar a cualquiera, pero no a alguien con su espíritu. Apenas un año después, más precisamente el 26 de mayo de 1987, fundó Página 12, un diario que rompió con varios de los paradigmas establecidos hasta el momento. Jorge no solo había recolectado fórmulas para repetirlas, sino que las había entendido lo suficiente como para subvertirlas. Mientras otros medios se mantenían rígidos y estructurados, él les propuso a los redactores que fueran frescos, que fueran más narrativos, que se animaran a hacer lo que no se podía en otros lugares. Les propuso innovar. Así, periodistas de gran renombre pronto se vieron seducidos por ese joven, al que redoblaban en edad, y no temieron en confiar en su instinto. Descubrieron que no estaban equivocados al apostar en él. Como si esto no fuera suficiente, Página 12 demostró también una faceta de denuncia que le hizo ganar el aprecio de gran parte de la población. Con la llegada del gobierno de Carlos Menem, el periódico tomó una actitud más desafiante y combativa. En sus portadas se hacía hincapié en las irregularidades de toda aquella época signada por los escándalos y las extravagancias. Si quieren saber más sobre Carlos Menem, su historia y sus mandatos, los invito a que luego de ver este informe vaya a ver el informe que hicimos sobre él en este canal. De un modo o de otro, Lanata siguió en su rol de director por 10 años. Para ese momento, su figura ya era reconocida. En cada programa al que lo invitaban llevaba su arrolladora personalidad, sus infaltables insultos y sus cigarros. Pocos lo sabían, pero por esos años también tuvo una intensa relación con algunas drogas. Jorge Lanata era el prototipo de periodista rebelde, para muchos el vocero de un pueblo oprimido por la corrupción. Tenía un ejército de fans fieles que no se perdían sus programas de radio y jamás dejaban pasar la oportunidad de leer sus opiniones sobre política, el arte o el caso policial de turno. Así como al principio de su proyecto, Lanata había convocado un Dream Team con los periodistas más reconocidos del país, con la experiencia ganada empezó a formar a otros. Pasó de admirador a tutor, haciendo de escuela para muchos que empezaban a pulir sus dotes en el hostil mundo del periodismo. No había cumplido aún 40 años y para muchos ya había llegado a la cima. Pero faltaba más, claro que faltaba más. En el medio, por supuesto, empezaron a aparecer los detractores. La televisión no le fue indiferente al fenómeno Lanata, donde brilló con Día D. Más tarde tendría récord de audiencias en el cable y su programa se convirtió en el programa político con mayor convocatoria. Cuando empezó a denunciar la corrupción del kirchnerismo, las aguas se dividieron. En los Martín Fierro del 2013 subió a agradecer un premio y habló de que había en Argentina una grieta. El término sigue usándose hoy día, demostrando la contundencia con la que el sujeto sabía describir las situaciones. Por esos momentos, muchos empezaron a decir que Lanata no solo describía una situación, sino que quería instaurarla. Hablaron de que recibía sobres para hacer funcionar a ciertos partidos y movimientos.
Algunos colegas le reprocharon estar parado del lado opuesto al que había estado en sus primeros años. Lo acusaron de comprarse propiedades en el exterior con la plata que había logrado hundiendo a determinados políticos. Lo acusaron de abandonar el progresismo para convertirse en títere de las grandes corporaciones. Lo acusaron de mirar para un solo lado al momento de generar críticas. Lo acusaron de hacer daño con su supuesto periodismo de denuncia, generando rivalidades en una sociedad de por sí extraviada en sus dilemas. ¿Era Lanata un hombre leal a sus intereses o había empezado a ser funcional a ese sistema que de joven se había propuesto provocar? En 2016 fue su gran año. Se llevó 4 premios Martín Fierro por sus labores. También se elevó con el Martín Fierro de Oro. Para quienes seguían las ideas de Néstor y Cristina Kirchner, era poco menos que un monstruo. No le importó recibir insultos. Se fue del lugar discutiendo, con la frente en alto, fiel a sus formas. Estrenó documentales, escribió libros, hizo monólogos en el teatro. Se encaró con los ídolos populares, sin temor. Charly García lo insultó en vivo. Yo creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vas a superar todo. Gracias. Nada. Pero bien. Bueno. Sus denuncias siguieron aflorando, pero las controversias se hicieron evidentes. Era imposible mirarlo sin tomar una postura ideológica. ¿Lo hacía para generar incertidumbres o porque buscaba influir directa e indirectamente en sus consumidores? ¿Existe el periodismo netamente objetivo? ¿Existe el periodismo no militante? Su figura con lentes de marcos colorinches y trajes a cuadros era una representación de esas luces y sombras. Ya no era el niño mimado, sobre todo porque ya no era un niño. Sus años de fumador le empezaron a pasar factura y los problemas de salud llegaron. En alguna entrevista había mencionado que no pensaba en la muerte. Sin embargo, ya sabemos que no basta con eso para esquivar a la señorita de la guadaña. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Jorge Lanata se casó 5 veces y tuvo 2 hijas. Sus ex y sus hijas lo acompañaron cuando las visitas a los hospitales se hicieron algo cotidiano debido, entre otras cosas, a la diabetes y la hipertensión. En 2015 fue protagonista del primer trasplante de riñón cruzado en Latinoamérica. Su esposa de entonces, Sarah Stewart Brown, donó su riñón a otro paciente y la madre de este a Lanata. El fin de semana previo a la Navidad del 2024 sufrió hemorragias y una infección severa. Llevaba 6 meses internado, ya estaba débil, y aquello lo terminó de condenar. 4 menos cuarto de la tarde, tenemos que confirmar a esta hora que murió Jorge Lanata. El lunes 30 de diciembre a las 15:20, después de 72 horas difíciles, Lanata murió. Tenía 64 años. En su época más lúcida había dicho con fervor que preguntar es un modo de desobedecer, de cuestionar, que por eso nunca había dejado de hacer preguntas. Hasta el último suspiro dijo que quienes lo acusaban de recibir sobornos estaban equivocados y no querían ver la verdad. Sostuvo que siempre había sido incisivo contra todos, que nadie jamás lo había comprado. Décadas después hablaría de sus semanas en terapia intensiva. Muy reflexivo mencionó que los sueños en terapia intensiva eran muy vívidos, casi inseparables de la realidad. Incluso llegó a decir que ya no podía saber qué cosa pertenecía al plano onírico o cuál al plano real. Su vida, surcada por las historias que tanto se esmeró en contar y mostrar, por fin se convertía en una historia más. Su conclusión luego de los días difíciles había sido la siguiente: mi mensaje universal después de todo esto es: quiéranse, no pierdan el tiempo. Ya sé que suena discurso hippie, pero no lo es. Es así, no hay tiempo. Es la vida y la muerte. Hagamos menos planes. ¿Fue su legado abrir los ojos de sus contemporáneos? ¿Ayudó a mantener la ceguera de unos cuantos? ¿Se puede hablar de 2 Lanatas, uno fiel al progresismo y uno volcado a la derecha? ¿Puede una persona ocupar ambos extremos? Como sea, no quedan dudas de que Jorge Lanata marcó el pulso del pensamiento social actual de la Argentina. Del mismo modo, no quedan dudas de que con su muerte las preguntas, esas que tanto le gustaban, seguirán más vivas que nunca.